Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios por el privilegio de estudiar la lección número 10 programada para el sábado 9 de marzo, lecciones del pasado. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no los ocultaremos a sus hijos, cantaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que Él hizo. Salmos 78, 3 y 4. Nos corresponde el privilegio de estudiar los Salmos 78, 105, 106, 80 y 135 que figuran entre los salmos históricos, que exaltan los hechos poderosos de la salvación de Dios y su fidelidad al pacto, que dejaron huella en la experiencia de Israel en su rumbo a Canaán, y que son tan insignes que incentivarán nuestra confianza en Dios en medio de los desafíos de nuestro peregrinaje rumbo a la Canaán celestial. Estos salmos relatan el papel profético del Israel antiguo en el plan de la salvación, que hizo posible la ascendencia del Israel moderno en el escenario del gran conflicto entre el bien y el mal. Efesios 2 del 11 al 14 y Romanos 11. Cada generación del pueblo de Dios puso su grano de arena en el despliegue histórico de los propósitos soberanos de Dios, y en el tiempo del fin le corresponde su turno al Israel moderno para desarrollar su papel profético dentro del plan de la salvación. Por lo tanto, hemos heredado un legado histórico profético del Israel antiguo que nos da identidad profética y misiológica, pero que hace necesario que conozcamos su historia, y que de acuerdo con Pablo, esta historia quedó registrada para amonestarnos, especialmente a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10:11. Así que con discernimiento espiritual veamos en su historia la ilustración de nuestra propia condición espiritual, y veamos también la advertencia de que si no superamos sus fallas y errores, el estudio nos ayudará a descubrir que no somos muy diferentes ni mejores que ellos, sino que en realidad somos más responsables delante de Dios que ellos, por la luz del Antiguo y del Nuevo Testamento y la conducción profética que tenemos a nuestra disposición. Y así nuestros errores serán más graves a la vista de Dios que los de ellos. Y si no superamos sus deficiencias, repetiremos su historia, la cual llevó a muchos de sus integrantes a la ruina espiritual y a su descalificación como pueblo elegido de Dios. Estos salmos nos hablarán de tres temas de la herencia histórica del pueblo de Dios que consideraremos en este estudio. Número 1. El Señor es un Dios personal que cumple. 2. El Señor es la gran esperanza del pecador. Y 3. La supremacía del Señor en la historia, finalizando como es nuestra costumbre con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el Señor es un Dios personal que cumple. Iniciamos con el Salmo 78 escrito por Asaf, el más largo de los salmos históricos. Resume la historia de Israel desde el Éxodo de Egipto, el peregrinaje del desierto hacia la introducción a la tierra prometida. Los primeros 11 versículos describen la narración de Asaf usando las parábolas con propósito didáctico, como usualmente lo hizo nuestro Señor Jesucristo en sus enseñanzas, citando el Salmo 78:2 en la narración de Mateo 13:34 y 35. Asaf expone la bondad de Dios al instruir a su pueblo, al darles la Torá con el propósito de hacerles un pueblo diferente de las demás naciones. Deuteronomio 4:5-6. Mirad que yo os he ordenado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, porque es
y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente: pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El Salmo 78 recalca cómo la revelación dada por Dios a los patriarcas se trasladaba de generación en generación de forma oral y luego escrita. Pero esta no fue la actitud de los descendientes de los patriarcas. Ellos menospreciaron el consejo divino y cosecharon funestos resultados. Y nosotros, a quienes nos alcanzan los fines de los siglos, 1 Corintios 10:11, debemos de aprender el consejo de hacer lo bueno y evitar lo malo, porque se nos da la advertencia de que si cometemos los mismos errores del antiguo Israel, experimentaremos también su dolorosa historia. En su contraste de la fidelidad de Dios con la infidelidad de Israel, el salmista indica que si queremos darle una nota de cambio relevante a nuestra experiencia, debemos de dar importancia a la instrucción. Debemos de tener confianza en Dios y ser fieles a Dios y a su pacto. Deuteronomio 4:13. En los versículos del 12 al 56 se narran las hazañas de Dios en Egipto, cómo en Gosén se hizo distinción entre un judío, entre un israelita y sus opresores. Cuando los juicios devastaron todo Egipto, ellos no sufrieron ningún daño. Se describen los múltiples milagros de sustento y de protección que realizó Dios por ellos en el Éxodo, en su peregrinación en el desierto y en su entrada a la tierra de Canaán. Se relata la facilidad también con las cuales Israel olvidó el trato divino con ellos en el pasado, y cómo se presenta su manifiesta incredulidad ante cada desafío del desierto, su ingratitud al despreciar la provisión alimenticia del maná, el trigo de los cielos, el pan de los nobles, el pan de ángeles y del agua de la roca, la peña de Oreb, lamentándose por no tener enfrente las ollas de Egipto, pidiendo con insistencia carne. Tentaron a Dios, le pusieron a prueba múltiples veces, le provocaron a celos y a ira con su idolatría del becerro de oro, y también con la rebelión donde sacerdotes y príncipes se unieron a Coré, Datán y Abirán contra el liderazgo de Moisés y de Aarón, y Dios los destruyó con juicios especiales. Los entregó a sus propias consecuencias. La mayoría de ellos cayeron muertos en el desierto y finalmente solo 2 sobrevivieron, Caleb y Josué, y entraron en Canaán junto a una nueva generación que nació en el desierto. Su ingratitud llegó al grado de extremo de que se quejaron más de Moisés y de Aarón que de cualquiera de los capataces que les maltrataron en Egipto. Salmo 78 del 12 al 54. Ya establecidos en Canaán, siguieron los ídolos de las naciones paganas, practicaron de sus rituales sacrílegos. Salmo 78, 55 al 64. Y en la época de oro de Israel, bajo el liderazgo del rey David, el precursor del Mesías, sus descendientes mantuvieron sus repetidas rupturas al pacto de Dios, desprestigiando el nombre bendito de Dios entre las naciones paganas. Salmo 78 del 65 al 72. A pesar de sus desenfrenos, Dios no se olvidó de ellos, fue fiel a su pacto. Ellos, sin embargo, se olvidaron de Dios, de su instrucción y de su pacto. Dios lo soportó con paciencia. Ellos lo tentaron y le probaron múltiples veces y le respondieron con idolatría y rebelión. Mostraron paso a paso con sus hechos que no deseaban ser el pueblo especial de Dios. Querían ser como cualquier nación de la tierra. Si aceptaron la posesión de la tierra, no aceptaron las restricciones divinas que les impedían la práctica de licencias y gratificaciones de los pueblos paganos, y rompieron su pacto e imitaron las costumbres y adoraron a los dioses de los pueblos.
Entre los períodos mencionados en este salmo se encuentra el de los jueces, y referimos la cita de Jueces 2 del 8 al 10. El suceso que debe de llamar mucho nuestra atención y que contribuyó a la ruina de Israel, cuando después de la muerte de Josué y de aquellos ancianos que apoyaron su liderazgo, se levantó una nueva generación que no conoció a Jehová, ni la obra que Dios hizo por ellos. Y todo comenzó por no seguir el ejemplo diligente de sus fieles dirigentes, como Josué, que meditaba en la ley de Moisés de día y de noche. Josué 1 del 7 al 9. Al menospreciar la instrucción propiciaron su ruina. En alguna medida se nos juzga de ser demasiado severos con el Israel antiguo, pero este pensamiento nunca borrará de su historia las consecuencias del menosprecio de la instrucción, y son una advertencia para aquellos que pasen por alto las amonestaciones divinas y repitan su historia en tiempos tan decisivos como los que vivimos en las escenas previas al cierre del tiempo de la gracia, poniendo de esa manera en riesgo nuestro propio destino eterno. Este salmo presenta lo vano de confiar en nuestro corazón engañoso y perverso, la futilidad de la voluntad humana y la realidad de que los esfuerzos humanos sin fidelidad a Dios, todos están condenados al fracaso y llevarán finalmente a la ruina eterna, a menos que se busque la gracia divina y se alcance su oportuno socorro. Continuamos con el Señor es la gran esperanza del pecador. El Salmo 105 narra los eventos que configuraron la relación pactual entre Dios y Abraham y su promesa de darles la tierra prometida a él y su descendencia, y su cumplimiento quedó confirmado por la historia de la conquista de la tierra de Canaán en los tiempos de Josué. Sus hechos quedaron registrados en los salmos para beneficio de los hijos de Israel por todas sus generaciones, y sus obras se presentan como la garantía de su amor inmutable por Israel en todos los tiempos, y se vuelven un incentivo permanente para que pongamos en él nuestra confianza. Salmo 105 del 1 al 5, 7 y 8. Y nos ayudan a comprender que para alabar verdaderamente a Dios necesitamos conocer su historia, la historia de su pueblo, y encontraremos innumerables razones para confirmar nuestra fe, para adorarle, para testificar de sus obras ante los pueblos y para serle fiel a su pacto. El Salmo 105 repite muchos de los hechos del Salmo 78, que resaltan la fidelidad de Dios a su pacto a través de los tiempos. Pero a diferencia del Salmo 78, no se mencionan allí los errores del pueblo, porque el propósito es destacar el carácter de Dios, la fe de los patriarcas, en medio de las dificultades del peregrinaje, presentándolos como un poderoso incentivo para que se imite su fe y para que se espere con confianza en la liberación de Dios que traerá su debido tiempo. También recuerdan que por causa del pacto de Abraham en Cristo, la simiente bendita, Gálatas 3:17, estas bendiciones se han extendido a todas las naciones de la tierra. Génesis 15 del 3 al 6, Salmo 105, 6, 7, 96.1 y 97.1. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Gálatas 3:29. Y a nosotros se nos ha incluido por el privilegio de la adopción. Efesios 1, 5, 6. El Salmo menciona también una frase muy importante en los versos 7 y 8. Él se acordó para siempre de su pacto. Usa la palabra hebrea tamid, traducida continuo, pero en este salmo se traduce para siempre. Esta palabra figuraba en los servicios del santuario terrenal y en el capítulo 8 de Daniel, prefigurando la obra esencial de salvación de Cristo en el santuario celestial. En cumplimiento profético, esto nos traslada al clima del conflicto final, para confirmar nuestra confianza en que si Dios
Estuvo en el pasado con su pueblo, estará también con el remanente fiel a su pacto. Y así como llevó a Israel a la Canaán terrenal, también al remanente de su pueblo le dará la posesión de la patria celestial y de la tierra nueva. El Salmo 106 también comienza narrando la necesidad de alabar a Dios, testificar sus maravillas, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Este relato se combina con una nota trágica, describiendo la respuesta de Israel en ingratitud, rebeldía y en olvido de sus obras maravillosas, y cómo repetidas veces su incredulidad les hizo ver a Dios como un incapaz de llevarlos a la tierra prometida. Verso 1 al 7. Entre estos versículos referidos, el verso número 6 indica cómo el salmista reconoce que tanto él como su pueblo son pecadores necesitados de la gracia y de la salvación de Dios, pero con intensa preocupación reconoce también cómo las nuevas generaciones superaron las acciones de sus padres en términos de rebelión, ingratitud y apostasía. Versículo 8 al 48. El Salmo comienza con los eventos del Éxodo, la idolatría del becerro de oro, la rebelión de Coré, Datán y Abirán, la apostasía de Baal Peor, donde participaron no solo líderes, sino el pueblo, ya en la frontera de la tierra prometida, y cayeron en idolatría y en fornicación con las mujeres moabitas. Pero de forma alarmante describe que ya establecidos en la tierra prometida, sus pecados fueron más graves que los de sus padres. Llegaron al extremo de sacrificar a sus hijos a los ídolos de las naciones y adoptar el estilo de vida y práctica cúltica de los paganos. Y todo esto acabó en un cautiverio, el cautiverio babilonio. El salmista recuerda estos hechos con profunda esperanza, al ver que Dios estuvo siempre con sus padres, a pesar de su infidelidad, y los trató con misericordia. Y ahora anhela tener acceso a ese trato de amor misericordioso para quienes le buscan con arrepentimiento genuino y verdadero, versículo 43 y 48. Así que con fe y confianza el salmista le pide a Dios que lo vuelva a reunir de entre las naciones, basándose en su fidelidad inalterable. Versículos 1 y 2. El propósito del Salmo es hacer un llamado a las futuras generaciones a que no cometan los errores de sus padres, a vivir en rectitud y fidelidad al pacto. Y como Pablo escribió en 1 Corintios 10:11, estos consejos también están especialmente registrados para nosotros a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos, ya que a diferencia de generaciones pasadas, no tenemos argumentos que justifiquen la infidelidad, porque la gracia divina se manifestó de forma sobreabundante, revelada en el carácter amante y misericordioso, y en la vida intachable e inmaculada de Cristo. No podemos pedir una mayor evidencia de su gracia salvadora que la que Él mostró en su sacrificio en la cruz del Calvario. Por tanto, nuestra ingratitud e infidelidad es más grave que la de todos ellos. El Salmo 106, 23 y 30 ilustran la obra actual de Cristo en las acciones claves que tomaron oportunamente Moisés y Finés para alejar la ira de Dios sobre su pueblo. Ahora pues podemos acercarnos a Cristo, a su trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Porque solo Dios puede darnos vida nueva. Solo Él da el genuino arrepentimiento y el desarrollo de carácter que habilita para vivir en su presencia para toda la eternidad. Otro salmo histórico es el Salmo 80. El salmista suplica a Dios que pastoree a su pueblo y lo conduzca hacia una restauración completa, que los vuelva a su estado anterior a su rebelión y pecado, que les trajo tanto dolor y sufrimiento en el cautiverio. Versos 3, 7 y 19. El Salmo 80 del 8 al 11 presenta la historia de Israel, comparándola como una viña que Dios trasplantó de Egipto hacia una tierra prometida de abundancia.
Génesis 49, 11, 12 y 22, Deuteronomio 7, del 7 al 11. Luego describe las desolaciones sufridas por su infidelidad, sin enumerar los pecados cometidos. Isaías 5, del 1 al 7, Jeremías 2, 21. Y en el verso 12 y 13 su angustia se prolonga ante la ausencia de la presencia de Dios en los 70 años de desolación de Israel, recordando cómo los asirios desolaron a las 10 tribus del norte y temiendo que la ira del juicio divino prevalezca y acabe por consumir completamente a la casa de Judá. Salmo 80, 16. Pero en los versículos 3, 17 y 19 de este Salmo 80, él pide la bendición arónica de Números 6, 22 al 27. Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La palabra hebrea restaurar proviene de una palabra común que significa volver y se utiliza una y otra vez en la Biblia, en los llamados de Dios a su pueblo, para que se vuelva a Él, y está estrechamente vinculada con el arrepentimiento y el alejamiento del pecado. Pero más profundamente ensalza el milagro de la restauración que Dios obra en el arrepentido, porque solo Él puede restablecer la relación rota por la transgresión de la ley. Solo Él puede eliminar la condición caída. Solo Él puede cambiar el corazón mediante el sacrificio de Cristo y su obra actual de purificación del santuario. Su promesa es: les daré un corazón nuevo para que conozcan que yo soy el Señor, y serán mi pueblo y yo seré su Dios, para que se vuelvan a mí de todo su corazón. Jeremías 24, 7. Porque yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, del 11 al 13. Y hoy es el día aceptable, y hoy es el día de la salvación. 2 Corintios 6, 2. Continuamos con la supremacía del Señor en la historia. El Salmo 135 convoca al pueblo de Dios a alabar y glorificar el nombre del Señor, generación tras generación, por su bondad y fidelidad a través de la historia de su pueblo. Verso 13. Evoca sus hechos memorables en la creación. Versos 6 y 7. En la liberación de Egipto. Versos 8 y 9. Y en su establecimiento en la posesión de la tierra prometida. Verso 10 al 12. El verso 4 menciona la relación de pacto de Dios con Israel. Él los escogió como posesión suya, como su tesoro especial. Salmo 135, 4, Éxodo 19, 5, 1 Pedro 2, 9, 10, Deuteronomio 7, del 7 al 11. Su elección fue un acto de la gracia divina. No poseían méritos que lo recomendaran, ni tampoco motivos para sentirse superiores a los demás pueblos. Sin embargo, Dios los coloca como cabeza de las naciones. Isaías 2:2, Deuteronomio 28, 13 y 4, siempre y cuando ellos guardaran el pacto. El Salmo demuestra que Dios debe de ser alabado como Creador y Salvador de su pueblo, como lo indica el enunciado del cuarto mandamiento del Decálogo en la versión de Éxodo 20, del 8 al 11 y Deuteronomio 5, del 12 al 15. Porque la verdadera adoración distingue al Creador de los objetos creados por su poder. Romanos 1:25. El poder de Dios en la creación y en la historia no tienen parangón en todo el mundo. El pueblo de Dios debe de confiar en Él y adorarlo únicamente a Él. Su pueblo debe distinguirse entre las naciones, cuyos dioses son únicamente ídolos. Salmo 96:5. Porque Jehová hizo los cielos y la tierra. El Salmo combina lo referente a este tema con el Salmo 115 en muchas de sus partes. Por tanto, no podemos adorar a cualquier otra cosa o cualquier otra persona que no sea el Dios vivo, único y verdadero.
porque además de ser idolatría es cambiar la verdad por la mentira. Romanos 1:25. Por lo tanto, alabar al Dios verdadero es un privilegio que su pueblo debe de aprovechar, diciendo como dice el Salmo 156, mientras tengamos vida, todo lo que respire, alabe a Jehová. Los salmos históricos son entonces un poderoso testimonio de la fidelidad divina hacia su pueblo. En cada acontecimiento de la historia se da un paso hacia adelante, hacia el cumplimiento final de la promesa de la venida del Mesías, Salvador del mundo, en la persona de Jesús de Nazaret. Todas las cosas que acontecieron, incluso las pruebas que dejaban perplejo a su pueblo y le hacían pensar el abandono de Dios, estaban todas bajo el control soberano y formaban parte de su providencia, porque Él es el supremo de la historia. El salmista presentó con habilidad la verdad de que ni siquiera la deslealtad de Israel pudo impedir que Dios cumpliera sus promesas. Sin embargo, las personas y grupos impenitentes serán finalmente excluidos de las bendiciones del pacto y destruidos eternamente, como una advertencia permanente de que la vida sin Dios y la de aquellos que se oponen a su voluntad los llevará a la destrucción, no solo en este siglo, sino eternamente. Los salmos nos animan en todas las épocas a esperar en el Señor, a permanecer fieles a Él. La historia del pueblo de Dios se demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplimiento, y esto incluye las futuras promesas del establecimiento del reino de gloria de Cristo en su segunda venida, un reino de justicia y de paz, y las que competen a la tierra nueva. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La experiencia de Israel referida en estas palabras del apóstol en 1 Corintios 10 y registradas en los Salmos 105 y 106 contienen lecciones de amonestación que el pueblo de Dios en los últimos días necesita estudiar especialmente. Insto a que estos capítulos se lean por lo menos una vez por semana. Testimonios para los ministros, página 98. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y de tristeza tantos años. Eventos de los últimos días, página 36. En estos últimos días el pueblo de Dios se expone a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Quienes no reciban sus advertencias caerán en los mismos peligros en los que incurrió el antiguo Israel y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades por sus corazones no santificados y sus voluntades indóciles. Su rechazo final como nación es el resultado de su propia incredulidad, confianza, impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón. En su historia tenemos la señal de peligro que se levanta ante nosotros. Eventos de los últimos días, página 54. Vivimos en tiempos peligrosos y a medida que nos acercamos al fin de la historia de la tierra, no habrá seguridad para los que no se familiaricen con la palabra de Dios. Todo lo que pueda ser sacudido lo será. Los hijos de Dios han alcanzado la parte más difícil de su peregrinaje, porque las redes y las trampas del enemigo están a cada lado. Sin embargo, con la conducción del Señor, con aquello que ha sido claramente revelado en su palabra, podremos caminar seguros y sin tropiezos. Una voz del cielo se dirige a nosotros desde sus páginas. Dios nos cuida, página 29. La lectura de sus obras referentes a nuestra fe, la de los argumentos, es una ayuda excelente e importante, pero no es la que dará a la mente la mayor fuerza.
La Biblia es el mejor libro del mundo para dar cultura intelectual. Su estudio ejercita la mente, fortalece la memoria y aguza el intelecto, más que el estudio de los demás libros de la filosofía humana. Los grandes temas que presenta, la digna sencillez con que son tratados estos temas, la luz que derrama sobre los grandes problemas de la vida reportan fuerza, vigor al entendimiento. En el gran conflicto que vamos a tener que afrontar, el que quiera mantenerse fiel a Cristo deberá penetrar más profundo que las opiniones y que las doctrinas de los hombres. Mi mensaje a los predicadores jóvenes y ancianos es este: observad celosamente vuestras horas de oración y estudio de la Biblia y examen de conciencia. Poned aparte una porción de cada día para estudiar las Escrituras y comulgar con Dios. Así obtendréis fuerza espiritual y creceréis en el favor divino. Él solo puede dar aspiraciones nobles. Él solo puede moldear el carácter según su semejanza. Acercaos a Él en oración ferviente y llenará vuestros corazones de propósitos elevados y santos y de profundos y fervientes anhelos de pureza y de claridad de pensamiento. Obreros Evangélicos 105. Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso en la lucha. Es mediante esfuerzo constante e incesante cómo nos mantendremos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. Como pueblo estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos. Pero somos deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio según la Biblia. Necesitamos cultivar la santidad bíblica. No es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Todos los que son soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas y condenar lo malo y sostener la justicia. La vida eterna es de valor infinito y nos costará todo lo que poseemos. Se me mostró que no entendíamos ni estimábamos debidamente las cosas eternas. Todo lo que es digno de posesión en el mundo debe obtenerse por esfuerzo y a veces por sacrificios penosos. Y esto tan solo para obtener el tesoro perecedero. Estaremos menos dispuestos a soportar conflictos y trabajos y hacer esfuerzos fervientes y grandes sacrificios para obtener un tesoro que es de más valor y de valor incalculable y de una vida que se mide con la del Dios infinito. ¿Puede el cielo costarnos demasiado? Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 281 y 282. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Notas biográficas, página 216. Les deseo un feliz sábado en la infinita y bendita presencia del Señor.